Mesa de Análisis, Emilio García y Marimar Jiménez, autores de este libro que vamos a mostrar a cámara. Ahí lo tienen. Chips y poder. Y muchas cosas más, porque habla de una batalla global por controlar la tecnología mundial. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Y gracias por estar aquí hasta ahora, que sé que es un poco tarde, pero es que el día es muy complicado. Y encima con este ataque, vamos, digno de hazañas bélicas. Para ir directamente al grano, quien controle los chips va a controlar el mundo. Eso era... No se decían chips, se decían otras cosas, pero yo recuerdo de niño cuando reponían las películas de Fu Manchu y decía que Fu Manchu iba a controlar el mundo. Digo, si ahora el que controle los chips va a controlar el mundo. Bueno, eso parece. Vamos a ver, los chips es verdad que es un ingenio tecnológico que apenas vemos, ¿no? Porque es una pieza diminuta que utilizamos en la vida diaria en un montón de dispositivos, pero ciertamente sin los chips no se habrían producido ninguna de las revoluciones tecnológicas que conocemos hasta hoy, pues la revolución de la informática personal, la revolución del móvil, el hecho de que llevemos un teléfono en el bolsillo con la capacidad de procesamiento que tenían los ordenadores que utilizaban en la NASA, ¿no?, en los años 60. Sin ellos no se habrían producido esas revoluciones, y sin los chips no se van a producir las revoluciones que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, con la robótica inteligente, en fin, con todas las olas tecnológicas que van a venir. Estamos, por lo tanto, Emilio, en puertas, no, ya metidos de hocicoz en una nueva revolución industrial. Estamos metidos en una nueva revolución industrial hace mucho tiempo, ¿no? Pero esta de los microchips es... Porque, vamos, yo no sé si coincidió con... Los microchips llevan existiendo mucho tiempo, como comentaba antes Marimar. Es decir, los microchips están en todo lo que nos rodea. Has puesto el ejemplo de, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, al principio, uno de los problemas que tenía Rusia era que con todas las sanciones no tenía acceso a chips que fundamentalmente venían de compañías estadounidenses, y salieron noticias en las cuales el ejército ruso extraía chips de lavadoras y de frigoríficos, porque precisamente, como bien has comentado, los chips de drones y utensilios de tipo no son especialmente sofisticados, ¿no? Y evidentemente han estado ahí. La Guerra Fría, en el fondo, fue la primera guerra de los chips, y esa guerra la ganó Estados Unidos precisamente porque tenía chips, mientras que Rusia no. Pero ahora tiene también China muchos microchips. Digo que esto de la aceleración de la historia, lo que se dice de la aceleración de la historia, se está acelerando, o se va autoacelerando de tal manera que un chip a otro parece que ya la siguiente generación va a tardar menos en incorporarse, y que eso cambia todo. O sea, los microchips para los coches, yo el más antiguo, que tengo dos, no para tener en Pontevedra en mujer y otro para tener aquí, pues uno no tenía microchips, pero ya el otro, con 7 años, pues ya lo tiene. Y el siguiente que vaya a ser, va a ser aún más acelerado. Un coche eléctrico, mientras que un coche normal puede tener a lo mejor 100 chips, un coche eléctrico tiene 3.000. Tiene 3.000. Y ahora China. China, la pelea ya no es Moscú, Estados Unidos, microchips, es China, la tecnología china y la tecnología norteamericana. Y en el medio Taiwán, que no sé si esto va a provocar también más tensiones aún entre las dos Chinas. Sí, efectivamente, como decía Emilio, la primera guerra de los chips tuvo lugar entre Estados Unidos y Rusia, en la antigua Unión Soviética, y ahora la actual guerra, la segunda guerra de los chips, la enfrenta a Estados Unidos y China. Efectivamente, China no era una potencia hasta hace relativamente poco en la industria de los chips. El problema es que a raíz de todo el boicot, el boicot que le ha hecho Estados Unidos y de todas las medidas restrictivas que ha impuesto a China para que sus empresas no puedan comprar chips ni a TSMC, que es taiwanesa, o a otros fabricantes estadounidenses, a China no le ha quedado más remedio que ponerse las pilas, por decirlo así, y acelerar para conseguir la autosuficiencia en los chips. ¿Nosotros tenemos tierras raras para hacer chips o microchips? Sí. ¿Son las de Extremadura o hay en más sitios? No, bueno, en Canarias en Canarias hay, como tierra volcánica, claro. Se han detectado indicios de tierras raras en Canarias. La cuestión está probablemente en que no se está tratando de ver cómo se pueden explotar de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que
Ahí habría espacio para que tuviéramos más tierra raya, más importante. Y además el silicio, una de las principales fuentes de silicio es tu tierra, o sea... ¿Es Galicia? Sí, sí. Bueno, Javier, que nos la dejen, o sea, que nos la dejen ahí, tampoco es necesario empezar a levantar todas las leiras. Y precisamente en lo de las tierras raras, ahí justo China es donde es una potencia muy importante, porque controla... Tierras raras en todo el mundo. Ahora Sí, en Extremadura, pero... en Galicia, en Canarias, en Ucrania, en China, en Rusia, Sí, en todos los lados. pero ellos llevan muchos años explotándolas y después tienen toda la maquinaria necesaria para el procesado, para el refinado de todos esos Sí. materiales. Efectivamente, era lo que iba a puntualizar yo también. O sea, China es que domina toda la cadena de las tierras raras. Es la palanca que tiene, precisamente en esta guerra de chips, es la palanca que tiene, que no la ha utilizado lo suficiente de momento. El que no lo ha utilizado nada es Europa, que nos ha pasado. Nos hemos dejado ir diciendo, bueno, total, como esto de la globalización permite que yo compre unos microchips que me van a ser más baratos si los fabrican otros, a que los fabrique yo, pero llega un momento de tensión, llega un momento de crisis militar, económica, y te das cuenta que Europa no es autosuficiente en algo que debería serlo. Lo has descrito perfectamente, ¿no? O sea, Europa por así decirlo, ha sido quien más abrazó la globalización. Fue precisamente con todo, por ejemplo, con todo este tema de la microelectrónica se nota. Es decir, nosotros no producimos, como tú bien dices, chips, y además la estrategia que ha estado desarrollando para tratar de recuperar su lugar es una estrategia que nosotros en el libro criticamos, pero que también critica el Tribunal de Cuentas recientemente, ¿no? Ha habido quizás un fallo estratégico de cómo se ha diseñado, tratar de imitar demasiado el modelo norteamericano cuando Europa no puede hacer el mismo modelo porque tiene una estructura confederal y no federal, ¿no? Ahí tiene diversos errores. Sí, sí, lo que pasa es que cuando fue la crisis, yo creo que fue con la pandemia, me parece que con la pandemia, no sé si después se influyó la guerra en Ucrania, pero se decía que Europa había, por interés económico, externalizado demasiado su despensa. No hablo de microchips, sí. Hablo incluso de sus propias frutas, hortalizas, verduras, alimentos, carne, como diciendo, bueno, me sale más barato comprarlo en otro mercado. Pero llega un momento en que no se producen, digamos, intercambios por una cuestión bélica, por una cuestión de pandemia, y te das cuenta que no eres autosuficiente. ¿Es compatible la globalización con la independencia o la interdependencia? Probablemente el mercado que tenemos ahora mismo, Europa tendría que hacer algo más por aumentar su soberanía tecnológica. Evidentemente, en un mundo tan complejo como el de los semiconductores, tú no puedes aspirar a reproducir toda tu cadena en tu interior, porque es una cadena muy complicada. Un chip atraviesa a lo mejor 7 u 8 fronteras desde que sale de Galicia el silicio hasta que termina Se ve empeñado en quitarlos el No, es que es una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí en un libro que era sobre materiales, ¿no? Entonces, a lo mejor atraviesa 7, 8, 9, 10 fronteras. Entonces, y al final existen muchos eslabones. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el proceso de fabricación intervienen hasta 500 máquinas distintas. En un chip hay hasta 70 materiales distintos. Entonces, tú no vas a poder aspirar a tener eso. Lo que sí tienes que hacer es tratar de ser fuerte en ciertos eslabones clave y, por ejemplo, la fabricación es un eslabón clave. Pero se puede empezar la tecnología europea, puede empezar a, no va a ser de hoy para mañana, pero ser autosuficiente. Ahora hay un debate sobre si debe ser o no autosuficiente en defensa, que eso va directísimamente también relacionado con los microchips. Sí. ¿Es posible o ya nos han sacado tanta ventaja los chinos y los norteamericanos que no vamos a ser capaces de reproducir una industria del microchip parecida o por lo menos de algunos componentes o conductores o semiconductores? A ver, yo creo que la situación de partida ahora mismo de Europa es bastante mala, ¿no? Es decir, partimos de una situación donde no tenemos mucha potencia en la industria de los microchips, pero tenemos un ejemplo que nos permite ver que pues, sí podemos hacer grandes cosas. En Países Bajos hay una empresa que es ASML, que tiene el monopolio global de las máquinas de litografía para la fabricación de los chips, y esa máquina la tienen que utilizar las empresas americanas, las empresas taiwanesas, las empresas surcoreanas, quiero decir que es una empresa potentísima. Entonces, se podría
utilizar ese ejemplo para intentar trabajar. Después de la pandemia que tú comentabas, efectivamente, hubo el problema de la escasez de chip. Aquí en Europa se quedaron las fábricas paradas, las fábricas de coches, por ejemplo, ¿no? Entonces, era el momento, cuando se lanzó la ley de chips europea, era el momento de haber establecido una estrategia que nos hubiera permitido alcanzar cierta autonomía. Por ejemplo, se ha perdido la oportunidad de crear algún campeón europeo de chips en línea o replicando un poco el modelo de Airbus que se hizo, que ha sido un modelo exitoso. Aquí se podía haber hecho algo similar, lo han hecho, por ejemplo, los japoneses, han creado una empresa fabricante de chips avanzados, que es Rapidus, y aquí en Europa se podía haber aprovechado, pero no se ha hecho. Entonces hay que, yo creo que volver a mirar esa ley de chip y plantear la estrategia casi de cero. Enseguida le preguntarán a alguien de la mesa de análisis si quiere hacer alguna pregunta. A mí se me ocurre, ¿la guerra arancelaria tiene relación con esto de la guerra de los microchips? ¿En parte? Sí, bueno, va a tener impacto, mucho impacto. Tiene en parte en el sentido de que en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, cuando se ha encontrado encima de la mesa, tenía tres patatas que resolver, ¿no? Una patata era cómo fortalecer la industria local, otra cómo relacionarse con China y otro qué hacer con Intel, que es un capítulo apasionante, ¿no? Los aranceles es la estrategia que él trata de seguir para fortalecer la industria local. Él ha renunciado o ha criticado fuertemente la política de subvenciones que seguía la anterior administración. Está por ver si hasta qué punto las revoca o las deja de revocar, como más o menos amenazó, y opta más por los aranceles. Lo que sí se ha dado cuenta es que también los aranceles es un camino muy complejo, precisamente por lo que hablábamos antes, al ser una cadena de suministros en la cual tú tienes mucha complejidad, muchos cruces de fronteras, se te dan paradojas. Cuando el breve espacio de tiempo en el que estuvieron implantados los aranceles de Trump, se daba la paradoja de que los componentes de inteligencia artificial de NVIDIA, si se fabricaban en Taiwán, tenían un precio, mientras que si se fabricaban en México iban a tener otro. ¿Por qué? Porque cruzaban menos fronteras. Perdona, quería hacer un apunte sobre esto. TSMC, que ha hecho fuertes inversiones, que es la empresa taiwanesa que ha hecho fuertes inversiones en Estados Unidos, ha empezado a fabricar ya chips avanzados en el país y hace unos días ya ha dicho que los chips que se fabriquen en Estados Unidos van a tener un 4%, van a ser un 40% más caros que si se fabrican en Taiwán, y en gran parte por los aranceles. La administración Trump ha lanzado una consulta pública a los fabricantes de semiconductores y todos ellos están diciendo que va a suponer una pérdida de poder competitivo para Es que se puede las empresas legislar. del Europa país. Yo creo que lo está haciendo sin necesidad de recurrir a los aranceles. Los aranceles también tienen otra derivada, pero imagino que se puede potenciar la industria nacional, si es estratégica, declarándola industria estratégica que tiene unas condiciones, unas características, más que poner aranceles al 25 o 50%. Ahora van a empezar, ya creo que esta semana entran al 50% los aranceles americanos al aluminio y al acero europeo. Bueno, ¿alguna pregunta de alguien que se le ocurra o que tenga interés? Pedro Cuartán. Yo, como el tema me interesó y trabajé en el pasado en esto, recuerdo el Plan Electrónico Nacional. En Europa, en los años 80, se invirtió bastante dinero en semiconductores, en circuitos integrados. Se abrieron fábricas en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, y grandes compañías como Siemens y Philips fabricaban circuitos integrados. ¿Por qué Europa ha perdido esa carrera? Y en España también se fabrican. Bueno, la fábrica de ATT en Tres Cantos, a la que yo asistí a la inauguración, pero era una tecnología de ATT. Sí. Que ¿por qué Europa ha perdido la habilidad? Yo creo que es lo que ha comentado antes Xavi, ¿no? O sea, la historia está en que Europa ha abrazado la globalización en ese aspecto de la microelectrónica de una manera muy alta, y realmente tampoco, no solamente Europa ha perdido la habilidad, es que fabricar chips es muy complicado. Hay tres empresas, que solamente hay tres empresas con capacidades de fabricar, bueno, 4 si contamos rápidos, como ha comentado Marimar, que sean capaces de fabricar los chips más punteros. Europa es capaz de fabricar chips, pero es capaz de fabricar chips para los 28-30 nanómetros, y también los fabrica para la industria que ella necesita, que es el automóvil. Pero para chips avanzados, evidentemente, no tiene esa capacidad.
pero es que hay 3, 4 empresas, han ido desapareciendo todas, ¿no? ¿El primer chip fue realmente el de los transistores? El primer microchip que permite empezar a entender que va a cambiar todo es los microchips que permiten los pequeños transistores. Se fabricó primero el transistor, Sí. claro, y a partir de ahí salen los chips. Los chips al final son agregados de transistores. Y precisamente lo que ha permitido el que la industria esta evolucione ha sido la capacidad de miniaturizar los transistores y miniaturizar el espacio entre los transistores. Eso es lo que viene a decir la ley de Moore, ¿no? Cada 2 años se duplica el número de transistores en el mismo espacio. Y todo eso va a ser más acelerado con el tiempo, ¿no? Probablemente. ¿Y nos va a afectar tanto a nuestra vida? ¿Nos va a afectar mucho a nuestra vida esto de los...? Nos afecta a nuestra vida. Nos afecta en el día a día, desde luego. Bueno, menos mal que los, Javier, que los centollos no se pescan por medio de neurotransmisores. No rías, algo tocará ahí. Ya te digo yo. Bueno, vamos con las portadas de la prensa de papel. Mañana no queda tiempo para más que un titular por portada. Por ejemplo, vamos con El País. El fallo sobre la amnistía da un respiro a un gobierno asediado. Vamos a ir con un titular por noticia, porque si no... El TC, el Tribunal Constitucional, justifica que Sánchez hizo la amnistía por interés general. El ABC, las tesis del Tribunal Constitucional para defender la amnistía, generosidad y convivencia. La Razón, nuevos audios, la prioridad es salvar al soldado, vámonos. La Vanguardia, el Constitucional desbroza el camino para aplicar la amnistía. El periódico, el Tribunal Constitucional, basa el aval de la amnistía en la reconciliación. 5 días, el investigador europeo del apagón alerta de retrasos por falta de datos. Bueno, pues así lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias, Ainhoa, Raquel, Pedro Cuartango, Buenas noches. Marimar y Emilio, porque me pierden los nombres. A Javier Casqueiro ya, digamos, lo tengo más controlado, me queda más. Muchísimas gracias por el libro y por estar aquí esta noche a estas horas. Sé que es un poco tarde, queríamos contar con vosotros, pero la actualidad del día ha sido hoy muy complicada. Muchísimas gracias. No solo este día, llevamos ya un par de semanas. Muchísimas gracias. Bueno, hemos analizado todas las cuestiones del día, primero con una entrevista interesante con Beatriz Corredor, donde hemos hablado de las causas del apagón. Bastante nos ha desbrozado el camino y de alguna manera hemos podido intuir por dónde pueden ir las investigaciones, pero eso serán ya investigaciones judiciales y luego, pues en la última hora y media, 2 horas, hemos analizado todas las cuestiones de la actualidad del día. Llega el momento de desconectar, nosotros también el microchip, está ya nuestro compañero Moisés Rodríguez y nosotros volveremos mañana para contar la actualidad. Por tanto, como decimos habitualmente, boa noite, sentidiño.